Hola a todos ustedes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Soy el profesor Marcelo Dávalos y hoy vamos a desarrollar el tema de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue un proceso económico que supuso el tránsito de una economía agraria y artesanal a otra basada en la industria y la producción mecanizada. El cambio se inició en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Se extendió durante el siglo XIX a otros lugares de Europa. Actualmente, numerosos países en el mundo presentan estructuras de marcado carácter preindustrial. Se habla entonces de países en vía de desarrollo. La revolución industrial trajo consigo grandes transformaciones. Veamos algunas de ellas. Número 1, la mecanización del trabajo. Gracias al invento de la máquina de vapor de James Watt, que fue patentada en 1769, y su inclusión de esta máquina en diversos sectores industriales, inicialmente en el sector agrícola, luego en la industria textil con la creación de la primera máquina de hilar y finalmente en la industria siderúrgica. Después se desarrolló la revolución del transporte con la creación del ferrocarril y la inclusión de la tecnología a vapor en la navegación. Gracias a todas estas innovaciones tecnológicas, se lograron optimizar los tiempos y eficiencia en la producción, por lo que se da una transición del trabajo artesanal y rural a una producción industrial y urbana. Número 2. Transformaciones agrícolas. Nace una nueva estructura de propiedad agraria. Los campos abiertos fueron sustituidos por los cercamientos. El barbecho como sistema de cultivo fue abandonado y se puso en práctica un sistema de rotación cuatrienal que consistía en tener un ciclo continuo de producción de 4 años intercalando entre vegetales, cereales, hortalizas y legumbres para no erosionar la tierra y así garantizar los alimentos durante todo el año. Número 3. Crecimiento demográfico. De los casi 6 millones de personas que tenía la población de Inglaterra y Gales para el año 1700, se pasaron a 9 millones de habitantes en el año 1801 aproximadamente. Las causas de este crecimiento demográfico tuvieron que ver con un claro aumento de la producción agrícola, por lo que la alimentación mejoró en cantidad, en calidad y también en variedad. Gracias al invento de la vacuna, las tasas de mortalidad infantil disminuyeron drásticamente y la esperanza de vida aumentó de 30 años a 50 años. Un logro realmente significativo para la época. Y finalmente, número 4. Cambios sociales. La revolución industrial dio un giro trascendental a la sociedad, rompiendo con la sociedad estamental que imperó durante la Edad Media y el feudalismo, para dar paso a una sociedad de clases, donde se distinguieron 3 clases fundamentalmente. La burguesía, que fueron los nuevos ricos que acumularon capital y poseían las fábricas. Los obreros, o denominados proletarios, que representaban la clase trabajadora, que vendía su trabajo a cambio de un salario. Y la clase media, que quizás fue la más importante para aquel momento de la historia, que se desarrolla gracias a los pequeños comerciantes, terratenientes y profesionales o gremios como ser de abogados, escritores, médicos, que sin ser necesariamente ricos, gracias a su esfuerzo y su trabajo, adquirieron una vida cómoda y comenzaron a participar políticamente en la sociedad tomando decisiones importantes. La revolución industrial fue un proceso muy significativo para la historia, generando grandes cambios económicos y modificando el sistema de vida de las personas a partir de la inclusión de la tecnología. Gracias a esta podemos vivir la calidad de vida que hoy tenemos y naturalmente con la evolución de la sociedad, grandes cambios más se insertaron en la vida del hombre. Este ha sido el contenido para la clase de hoy. Espero que te haya servido y no olvides profundizar aún más y reforzar todos los conocimientos adquiridos sobre la revolución industrial. Nos vemos en una siguiente oportunidad.